Saludo mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en este día lunes 15 de mayo de 2023 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es necesario que ustedes y yo nos alimentemos todos los días de la palabra de Dios, porque al alimentarnos de la palabra de Dios, en nuestra vida vamos a sentir dulce como la miel, nos dice allá en Ezequiel capítulo 3 del versículo 1 al 3. Vamos a pedir que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que seamos capaces de recibir la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que con perseverancia demos mucho fruto. Nos dice allí en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda confusión, toda distracción, toda indiferencia, toda pereza espiritual. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, del versículo 26 en adelante. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Serán expulsados de las comunidades judías, mas aún se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios, y actuarán así porque no conocen ni al Padre ni a mí. Se lo advierto de antemano para que cuando llegue la hora recuerden que les había dicho. No les hablé de esto al principio porque estaba con ustedes. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 15 de mayo del 2023. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que se encuentren. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Les invito para que le den suscribir a su canal de evangelización, y también para que me ayuden a llegar al mundo entero con la palabra del Señor, que es la semilla de los reinos de los cielos, dándole compartir al Evangelio del día con tu hermano Carlos Efrén, predicador católico. Bien, en el Evangelio del día de hoy, Jesucristo, nos acercamos ya al tiempo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Entonces el Señor Jesucristo nos dice que cuando Él se va nos va a enviar al Espíritu, y el Espíritu de la verdad. Vamos a leerlo. San Juan capítulo 15 desde el versículo 26 en adelante. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre,
por ser el Espíritu de la verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Entonces Jesús nos promete enviarnos un protector. ¿Y de quién está hablando cuando habla del protector? Está hablando de la tercera persona de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y dice, el Espíritu de la verdad dará testimonio de mí. Ahora, allá en San Mateo capítulo 12, desde el versículo 31 en adelante, cuando Jesús nos habla acerca del pecado contra el Espíritu Santo y nos dice quien ofenda al Hijo de Dios tendrá perdón, pero quien ofenda al Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. ¿A qué se refiere Jesús? Bien, en el Evangelio de hoy nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Entonces, ¿qué es el pecado mortal contra el Espíritu Santo? Es cerrarnos completamente a la verdad del Evangelio, de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos envía el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, que nos va a guiar, que nos va a recordar lo que Jesús nos enseñó y nos va a enseñar lo que ha escuchado del Padre. Entonces, cuando una persona se cierra totalmente a la verdad, aunque esté en las Sagradas Escrituras, hay personas que se han salido de la Iglesia Católica, siguiendo a personas con espíritus engañadores, con doctrinas diabólicas, como dice en 1 Timoteo 4:1, y se cierran completamente a la verdad. Entonces, eso es el pecado mortal, el pecado contra el Espíritu Santo, el cerrarse a la verdad. Aunque uno les muestre con la Biblia, capítulo y versículo, a ellos no le importa. Hasta pueden decir, a mí no me puedes obligar a estas cosas, yo puedo creer en lo que yo quiero. Pero nosotros como cristianos tenemos el deber, la obligación del Señor, a quien hemos de dar cuenta que cuando Jesús nos dice en San Marcos 16:16, vayan y proclamen la buena nueva a toda la creación. Eso te incluye a ti, hermano y hermana. Por eso es que lo hacemos y lo hacemos con mucho amor. Bienaventurados. En Santiago 1:25 dice que no seamos como oyentes olvidadizos, sino que seremos felices, bienaventurados cuando cumplimos la palabra de Dios que se nos proclama. Entonces estamos hablando acerca del pecado contra el Espíritu Santo, es renegar de la verdad del Evangelio y escuchar. Hay gente que le importa más lo que dice su pastor, que no es pastor, es un obrero fraudulento, ministro de Satanás, como dice en 2 Corintios capítulo 11 del versículo 13 al 15. Y hay personas inocentes que creen a ellos. Están locos por darles diezmo, hasta creo que a veces dejan de comer por dar el diezmo a esos vividores ladrones. En Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18 dice, os ruego que se aparten de aquellos que suscitan divisiones y con suaves palabras engañan a los corazones de los sencillos. Yo he escuchado mucho a personas que antes eran católicos, ahora se están saliendo de la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y uno cuando les pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que ahí me hablan bonito. O sea, no le interesa la verdad, no le interesa la iglesia de Cristo, la sana doctrina, sino le interesa es que le hablen bonito. Entonces viene Satanás utilizando a sus ministros para que le calienten las orejas y sacarles de la una y única iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el querer de Satanás. Lucas 8:12 dice que Satanás viene, se roba la semilla del reino de los cielos que ha sido sembrada en el corazón. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Satanás no quiere que se salven, mientras que en 1 Timoteo 2:4 Dios quiere que todos los hombres se salven católicamente, universalmente. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces aquí vemos algo muy importante, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Negarse a la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Jesús en San Juan 20, del 22 al 23, le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados.
A quienes ustedes no le perdonen, le quedan sin perdonar. Santiago 5:16 dice, confiesen los pecados mutuamente. Y hay personas que ahora vienen diciendo que el sacramento de la confesión no es bíblica. Se dejan llevar por lo que dice el fulano pastor y no creen en lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Eso es pecado contra el Espíritu Santo. También tenemos el sacramento de la Eucaristía. Jesús dice en San Juan 6:55, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y dice, es verdadera. Y hay otras personas sectarios que vienen diciendo que es un símbolo, que Jesús no quiso decir eso, sino que Jesús dijo que es la Biblia. Si en el tiempo de Jesús ni aún no existía el Nuevo Testamento, y con el canon, el Código de Alejandrina, esos libros fueron puestos juntos en el año 382 por el Papa San Damaso I, Papa de la Iglesia Católica, única que Jesucristo fundó. Entonces aquí vemos, y los hermanos separados niegan los 7 sacramentos: el bautismo de los niños, el celibato, la unción de los enfermos, el matrimonio, el orden sacerdotal, la confirmación, la reconciliación, la Eucaristía. Lo niegan todo, aunque tiene fundamento bíblico. Lo niegan, ¿por qué? Por creer a su fulano pastor, que es ministro de Satanás, que le sucede como dice en la segunda carta en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Están engañados y a la vez andan engañando a la gente sencilla, gente de buen corazón. Si gente que tiene sed de Dios, ahí donde Satanás se viste de ángel de luz, como dicen 2 Corintios 13 al 15, y así engañan a la gente sencilla. Bien, aquí vemos el pecado contra el Espíritu Santo es cerrarse totalmente a la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Entonces nosotros estamos llamados a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y para dar testimonio tenemos que ser testimonio. ¿Cómo vamos a hacer testimonio? Alimentándonos de la palabra del Señor y poniéndola por práctica. Por eso nos dice la Escritura en Santiago 1:21, rechacen toda maldad y reciban con humildad la palabra de Dios que les salva. Y nos dice en el versículo 22, no se contenten con recibirla, sino pónganle por obra. Y si la escuchan y no la ponen por obra, se engañarían a ustedes mismos. En el versículo 25, Santiago 1:25 nos dice que no seamos como oyentes olvidadizos, sino que seamos felices y bienaventurados al poner en práctica la palabra de Dios que escuchamos, y así demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. El Señor nos advierte para que no nos tambaleemos. O sea que vamos a tener pruebas y tribulaciones. Aquí mismo en Juan 16:33 nos dice el Señor, ustedes tendrán tribulaciones, pero yo he vencido al mundo. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 4 nos dice el Señor, el que está en ustedes es más que el que está en el mundo. O sea, Jesús que está en nosotros es más que el príncipe de este mundo, Satanás. Bien, les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Serán expulsados de las comunidades judías, mas aún se acerca el día en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. Entonces dice el Señor, los expulsarán de las comunidades judías, de las comunidades que no quieren a Dios. Y de hoy en día están sacando a Dios de las universidades, de algunas escuelas, de algunas instituciones. Quieren que se hable de todo menos de Dios. Quieren que se hable de los homosexuales, de los LGBT y menos de Dios. Y quien viene proclamando la palabra de Dios, quien viene predicando, no es bien visto.
es odiado, es aquella persona que crea la separación, la, que crea la, que crea la discordia. Y por eso dice que el quien los mate pensará que está dando gloria a Dios. Allá en Jeremías capítulo 38, por ahí en el versículo 2 en adelante, o el versículo 4 en adelante, por allí, recuerdan cómo le mataban a Jeremías y decían que está separando a las personas. Vamos a ver, vamos a leerlo de hecho. Busquen conmigo, Jeremías capítulo 38, vamos a ver el versículo 4. Bien, dice en Jeremías capítulo 38, versículo 4. Aquellos jefes dijeron al rey: este hombre debe morir, porque sus discursos desalientan a los combatientes que quedan en esta ciudad y aún a todo el pueblo. Es evidente que este hombre no busca nuestro bien, sino que trata de perdernos. Sedecías respondió: ahí lo tienen, pues el rey nada puede contra ustedes. Entonces se apoderaron de Jeremías y lo echaron al pozo de Melquías, hijo del rey, situado en el patio de la guardia. Bajándolo con cuerdas en el pozo, no había agua, sino puro fuego, y Jeremías se hundió en el fuego. Pero un oficial del palacio, el etíope Abdemelec, oyó decir que habían echado a Jeremías en el pozo. Salió del palacio y fue al encuentro del rey, que estaba sentado a la puerta de Benjamín, y le habló en estos términos: oh mi señor, estos hombres han procedido muy mal con el profeta Jeremías, lo han echado en el pozo donde va a morir. Entonces el rey ordenó al etíope: toma 3 hombres y saca a Jeremías del pozo antes de que muera. Entonces ven, aquí Jeremías les estaba predicando a los soldados que no había que matar, que no había que ir a la guerra. Y ellos se enojaron y dijeron: no, él está aquí, más bien está desanimando a los soldados y a la gente del pueblo que vayan a la guerra. Y lo echaron a un pozo de fuego. Y por eso nos dice el Señor Jesús hoy en el Evangelio de hoy, San Marcos capítulo 16, versículo 2, serán expulsados de las comunidades judías, más aún se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está dando gloria a Dios. Ustedes han visto lo que está pasando por ahí en los países comunistas, por allá en Nicaragua, cómo están encarcelando a los obispos, a los sacerdotes que le predican a los políticos. Entonces, ¿qué dicen ellos? Oh, este está causando divisiones, vamos a meterle a la cárcel. Y algunos los han matado, algunos han muerto mártires.
Allí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice que en el cielo están las almas de los mártires, de los que dieron la vida por el Evangelio. Por eso Jesús en San Marcos capítulo 8, versículo 35, dice, aquel que dé la vida por mí y por el Evangelio, ese se salvará. Ese se ganará el reino de los cielos, quien dé la vida por Jesús y por el Evangelio. Por eso tenemos que predicar el Evangelio con valentía. Allá en Josué capítulo 1, versículo 9 nos dice, no te he mandado que seas valiente y firme, no temas. Yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Eso nos dice Dios y eso nos mantiene de firme. Ese texto yo me lo leo todos los días. Josué capítulo 1, versículo 9. Léanse ustedes también. Y actuarán así porque no conocen ni al Padre ni a mí, porque no conocen a Dios ni a Jesucristo, porque 1 Juan 4:7 dice, Dios es amor. Entonces ellos no saben el amor a manera de Jesús. El amor a manera de Jesús es dar la vida por sus amigos. Juan 15:13, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Se lo advierto de antemano para que cuando llegue la hora, recuerden que se los había dicho. No les hablé de esto al principio porque estaba con ustedes. Entonces Jesús nos da esa advertencia que esto va a pasar, que esto tiene que pasar y esto va a suceder. Pero nos inicia diciendo en Juan 16, versículo 1, que no nos tambaleemos, que no nos acobardemos, que seamos valientes y firmes. Vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 9. Busquen conmigo, por favor. Josué capítulo 1, versículo 9. Muy bien. Josué capítulo 1, versículo 9. En Josué capítulo 1, versículo 9 nos dice, esta es mi orden. Es una orden de Dios para ustedes y para mí. Dice Josué 1:9, esta es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. No tengas... sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo. Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Otra vez, sé valiente. Esta es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo. Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Que nunca se nos olvide eso, mis hermanos y hermanas. Josué 1:9. Esta es la orden de Dios para ustedes y para mí. Sé valiente y ten ánimo. No tengas miedo. Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Y vamos a terminar leyendo también Deuteronomio capítulo 7, versículo 21. Bien, Deuteronomio capítulo 7, versículo 21. No tengas miedo, porque Yahvé tu Dios, grande y terrible,
está en medio de ti. Otra vez, Deuteronomio 7:21. No tengas miedo, porque Yahvé tu Dios, grande y terrible, está en medio de ti. Por tercera vez, Deuteronomio 7:21. No les tengas miedo, porque Yahvé tu Dios, grande y terrible, está en medio de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor nos advierte que vamos a ser perseguidos, vamos a ser rodeados, vamos a ser mártires, pero el Señor nos dice que seamos valientes, que Él va a estar siempre con nosotros. Mateo 28:20 dice, he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor esté siempre contigo y conmigo, mi hermana y mi hermano querido. Los amo en el amor de Jesucristo. Como dice en 1 Corintios 16:24. Denle compartir al Evangelio del día. Denle suscribir a su canal de evangelización. Los que desean apoyarnos pueden hacerlo a través del método seguro de PayPal. El link lo tienen en la descripción. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la intercesión de la bienaventurada Virgen María esté siempre con todos nosotros. Amén.